Bueno, para empezar, un motor, ya un motor, Tiene una pregunta, ¿sí? ¿Me puede repetir la pregunta? Creo que escuché. Ya, bien, entonces le decía, un motor industrial prácticamente, o un motor, ya sea de cualquier tipo, porque hay varios tipos de motores, es que le preguntabas, hay algunas clases que la grabación de las clases no las pillo en la la plataforma. plataforma, están en la plataforma. Le voy a hacer una pausa. Bien, con respecto a lo que son motores eléctricos para industria, un motor tiene una función, o sea, tiene muchas funciones, o sea, funciones múltiples en lo que es una empresa. Sin un motor prácticamente no habría movimiento, no hay aumento en lo que es poder aplicar movimiento a los equipos, porque gracias a equipos acoplados y en diferentes posiciones pueden generar movimiento y esto hacer posible la fabricación o sencillamente extracción o las operaciones que tiene que realizar un motor eléctrico. Tenemos, por ejemplo, tipo de motores síncronos, tipo de motores asíncronos, tipo de motores en alterna, tipo de motores en continua. También ahí aplica lo que es también motores que trabajan a baja revolución, a alta revolución. También hay lo que son usarlo con varias frecuencia. Tú puedes controlar lo que se llama los tiempos, en tiempo que se tenga, en que avance. Bueno, prácticamente es un motor se usa para muchas cosas, ¿no? Y dependiendo del tipo de proceso, se va a utilizar un tipo de motor. Por ejemplo, un motor que ustedes quieran sencillamente que funcione constantemente, constantemente por una bomba de agua, ese motor ustedes no es necesario que lo controlen, me refiero a lo que es velocidad. Tiene este motor, puede definir, por ejemplo, con una velocidad de dos polos, una velocidad constante, a 3000 RPM. Ya vamos a ver a qué me refiero con los términos de RPM, frecuencia y demás. Ese motor va a girar constantemente, no necesitas controlarlo porque va a girar, va a funcionar y este tiene que llenar por decir un tanque y tú controlas el tanque. Cuando llega a un nivel, tic, te avisa una alarma o te dirá cuántos litros tiene, ¿no? Pero el motor fue su función del motor, de la bomba, llena el agua. Yo solamente voy a controlar la variable de peso o bien la altura o demás, ¿no? O el caudal, pues son variables de proceso. Bien, veamos prácticamente qué es un motor. Entonces, vamos de lleno a la teoría, ¿ya? Bien, un motor eléctrico, prácticamente son máquinas eléctricas rotatorias, ¿ya? Que transforman la energía en energía mecánica. ¿Ya? Es lo que hace. Entonces ahí viene una expresión, una fórmula que dice el rendimiento N, pero no N, es igual a la potencia eléctrica sobre la potencia mecánica. ¿Ya? Potencia eléctrica o energía o potencia consumida, ¿no? Sobre potencia mecánica. Esto lo vamos a ver después, ¿ya? Esta formulita que define el rendimiento. El rendimiento, la unidad, por ejemplo, es el porcentaje. ¿Y qué gano con el rendimiento? Un motor eléctrico de cualquier sea tipo, ya sea alterna, ya sea continua, de paso a paso, ¿no? Tiene siempre un rendimiento. Ese rendimiento nunca es el 100%. El motor nunca va a darte un rendimiento del 100%. Ahora, por ejemplo, ¿por qué? Debido a su diseño mecánico que tiene, porque el motor tiene un eje y mecánicamente, internamente, digamos, la mecánica puede hacer que se retrase con respecto a lo que uno teóricamente podría calcular. Tiene unos pequeños errores, ¿ya? Entonces tu rendimiento va a ser un 90% como máximo, el 10% es el máximo de error que va a tener en que el momento que el motor te pueda tener que rendir, ¿ya? Internamente este motor se puede desarmar. Este motor internamente tiene lo que es dos piezas importantes, un inductor, un rotor y la parte que es el estator, la parte externa, ¿ya? Entonces esa parte ustedes me tienen que saber sin inconvenientes, ¿no? Ya un poquito más. Estas son las partes del motor. Por ejemplo, en su momento ustedes lo tienen que desarmar el motor. Tienen que desarmar y volverlo a armar. ¿Ya? Pero ¿cuál es el objetivo de poder desarmar y armar? Bueno, el objetivo de desarmar es hacerle mantenimiento a lo que son los rodamientos. Estos que están acá ya se llaman rodamientos. Estos rodamientos de bola, o sea, son tipo canicas. Alguna vez alguien les trajo, sus papás o tíos, le habrán traído unas canicas de metal. Bueno, son de acá. Son estas que están dentro de este componente llamado rodamiento, que hace que gire.
Pero con el tiempo esos rodamientos se dañan, o sea, se dañan las pistas y empiezan a generar ya sea ruidos molestosos, ya empieza a funcionar mal el motor, porque ya empieza a desplazarse mal, ¿no? O sencillamente empieza a generar algún tipo de humo, etcétera, ¿no? Y es por parte de mantenimiento. Entonces, para evitar que este motor trabaje mal, se le hace un mantenimiento preventivo. Más adelante veremos mantenimiento preventivo, correctivo, overhaul. Los varios tipos de mantenimientos que se tienen que incorporar a lo que es un motor, ¿ya? Por ejemplo, tengo la placa de Bornes, aquí yo conecto la parte eléctrica del motor. Aquí es donde vimos la parte de estrella delta, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí se conecta el motor. Hay una clase exclusiva para conectar motores, hacer funcionar, usar la pieza perimétrica, usar un tester correctamente para medir los que no tienen experiencia. Los que sí, bueno, van a ir sencillamente ampliando nuestros conceptos de aplicación, tanto prácticos como teóricos. En el tema de lo que es el rotor, es la parte móvil, la que se mueve, ¿ya? Lógicamente que hay una pequeña separación de 1 milímetro, ¿no? Ni eso, con respecto a los uso de vanado. El devanado, junto con esto, genera el movimiento, ¿ya? Este genera un campo magnético y de acuerdo a la aplicación trifásica que tiene que estar desfasada, emite el movimiento, ya sea síncrono o asíncrono del motor, ¿ya? Bien, este es el eje, este es su chavetero, aquí se coloca donde va pues ir a acoplarse, sea un reductor, sea una, o sea lo que se llama una polea que va a desplazar un equipo, o sencillamente sea un ventilador que esté conectado ahí. Y, bueno, sí, múltiples aplicaciones que tendrá. Tengo el embobinado, la carcasa, la parte metálica, ya tiene su ventilador en la parte posterior. Este ventilador sirve para que el motor se refrigere solito. Es como un refrigerante, es como un autoventilación, ¿ya? Sin este ventilador, este motor no funciona, les garantizo. Ustedes quítenle este motor, quieren que funcione, pero se les olvidó colocar el ventilador, el motor, ni 10 segundos, ¡pac!, se va a apagar. ¿Por qué? Por sobrecalentamiento. Se calienta rápido. ¿Y quién lo va a salvar? Bueno, usted, como están haciendo pruebas, el disyuntor térmico, poco va a saltar acá. Lo hace funcionar un ratito, ¡pum!, va a saltar. O sea, va a trabajar bien. El tema es que no va a poder trabajar constantemente porque tiene su protección, que es la corriente que se va a incrementar rápidamente el calentamiento cuando esté incrementando la corriente y lógicamente que el disyuntor térmico va a saltar, porque está dimensionado a su nominal. Y algo y aquí vamos a hablar sobre lo que es nominal. Ya voy a borrar aquí la partita. Aquí voy a borrar esto. Blanco, a ver, aquí, por acá. Entendamos que el término nominal, ¿ya? Nominal. No. ¿Qué tiene el término nominal? ¿Sí? ¿Qué se entiende? ¿Qué tienen ustedes? La nominal. Es lo normal, lo establecido, Ya. ¿Qué más podemos decir nominal? con lo que trabaja adecuadamente. Ya. Ya. Por ejemplo, ya está bien. La nominal son parámetros que me da el fabricante. ¿Ya? Son parámetros. Parámetros de trabajo que me proporciona el fabricante. Me da las limitaciones. En otras palabras, las limitaciones. Superadas estas limitaciones, el fabricante no te garantiza que este equipo funcione. Ahí, eso es la nominal, ¿ya? Son datos prácticamente, o son parámetros que me ha establecido el fabricante, indicándote hasta cuánto está este motor va a trabajar, cuál es su potencia, su alimentación eléctrica, su frecuencia, sus revoluciones, su factor de potencia, su rendimiento, su peso, su IP, que es el tema de cuánto puede soportar, también lo que es el tipo motor, sea síncrono, asíncrono, tipo de conexión de estrella delta, en fin. Vamos a barajar un montón de cosas, que más adelante le vamos a mostrar un montón de detalles que pide, pide el fabricante para que tú tengas en cuenta. De ellas tienes que tomar lo que más prioridad, por ejemplo, para cuando ustedes quieran comprar un motor. ¿Qué tal si ustedes toca comprar un motor? ¿Qué motor van a comprar? ¿De qué tipo? ¿No? Entonces, es importante saber, ¿no? Y tengo que conocer características técnicas del motor.
Bien, entonces aquí está la placa, esa placa que dice acá, placa característica, es lo que tiene acá. Para empezar, la nominal. Entonces no olvidemos que la nominal son parámetros que me proporciona el fabricante. No se van a olvidar eso, ¿no? Si le preguntan al router, ¿qué es la nominal para ti un motor? Ah, son parámetros que proporciona el fabricante que limita las funciones del motor. O sea, me indica hasta cuánto puede darme el motor, cuánto rinde, cómo trabaja. ¿Entiendes? Entonces puede ser pregunta de examen, ¿no? Ojo con eso. Bien, entonces, ¿qué sería la nominal? ¿Ya? Es importante tener eso en cuenta. Posteriormente, este motor tiene lo que se llama, trabaja bajo una frecuencia, ¿no? Una frecuencia. La frecuencia, por ejemplo, es igual a 1 sobre periodo, o sea, el tiempo que se desplaza la frecuencia con respecto a un tiempo específico. Por ejemplo, la frecuencia aquí en Bolivia, estamos hablando de cuánto, a ver, ¿cuánto es aquí la frecuencia en Bolivia? 50 Hz. 50 Hz. Bien, 50 Hz. ¿Alguien me puede decir, alguien me puede decir a cuántos segundos, milisegundos equivale esto? Inge se lo está escuchando con interferencia. Ah, ¿se escucha con ese? A ver, vamos a ver. Es raro, che. Se escucha ya rápido, normal. Ahora ahí, ¿qué tal? ¿Se escucha algo? ¿O poniendo la interferencia? Yo sé que también. Ya, bien. Bueno, ya le cambié la posición. Bueno, te decía, tengo frecuencia 50 Hz, excelente. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es el tiempo de desplazamiento de los 50 Hz? El tiempo. 0,02 segundos. 20 milisegundos. Ya, 20 segundos. Entonces, lo que hicieron ustedes es lo siguiente, ¿no? La fórmula base es frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Así, sobre periodo. Entonces, lo que hice yo quiero establecer el periodo, ya tengo la frecuencia, así que lo invertimos, ¿no? Así, eso es lo que se hizo. Lo voy a colocar acá. Ahí está, acá, acá. Entonces, yo diría entonces acá. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia, ¿no? 1 sobre 50. Entonces divido 1 entre 50, saldría 0,02. 0,02, ¿no? O bien, si 20 después milisegundos. avanzo con el botón de ingeniería, va a ser 20 milisegundos, ¿no? Entonces aquí sería, entonces, es igual a 20 milisegundos, ¿ya? O 0,02 segundos de tiempo que se desplaza la frecuencia, ¿ya? El tiempo en que tarda, ¿no? En desplazarse en los 50 Hz. Rápido, ¿no? Es rápido. Bueno, entonces, esa sería una característica básica de lo que es el motor. Ahora, fuera de esto, tenemos lo que se llaman números de polos, ¿ya? ¿Qué tenemos por polo? Por ejemplo, un polo no únicamente representa a lo que es muchas veces confunden el término. Por ejemplo, alguna vez cuando estaba más joven, nos hicieron una entrevista de trabajo y eran, a ver, ¿cuántos polos tiene un motor? Sí, así me dijo el tipo, ¿cuántos polos tiene un motor? Bueno, yo le dije dependiendo de la capacidad del motor, dependiendo del tipo de motor que sea. Entonces, él lo tomó mal la pregunta. ¿Por qué mal? Porque él pensó que polos se refería a las conectores, a la conexión. Estamos hablando de un motor, no estamos hablando de las conexiones de las conexiones que van a un motor. También se dice polos cuando se usa un disyuntor, tiene la cantidad de cavidades, ¿no? Por ejemplo, tiene ya sea monofásico, bifásico, trifásico, tetrapolar, ¿no? O sea, o bien podemos decir así, monofásico, bifásico, trifásico, tetrapolar, ¿no? Entonces, él lo tomó un polo como si fuera la cantidad de bornes, pues no lo asumió. ¿Qué es los polos entonces en un motor? Que es que no es eso, porque él asumió si está malo su propuesta. Para tener una pregunta así tienes que saber qué es. No es bueno quemarse así. Si no, todavía ingeniero el tipo, ¿no? Entonces, ya para mí, prácticamente el ingeniero no sabe ni dónde está parado. Entonces, los polos se refiere a cuál es su capacidad de operación del motor. Por ejemplo, si digo yo dos polos, se refiere a norte y sur. Esto significa 3000 RPM. RPM.
Esta es la capacidad máxima de trabajo del motor en 50 Hz. Este 50, sería 50 Hz máximo. Si ustedes lo conectan directamente al motor, su capacidad máxima de trabajo es 3000 RPM. Teóricamente, en la práctica es un poquito menos, 2985 más o menos, RPM. Si medimos con un tacómetro, creo que en la universidad hay un tacómetro, lo vamos a medir, van a medir ahí y se van a sacar las dudas, ¿no? Pues eso es importante. Se mide el eje, ya sea puede ser óptico o como infrarrojo, perdón, o puede ser simplemente apoyando un eje en la base del motor. Mientras el motor gira, también gira el tacómetro y ahí te dice cuántos RPM gira el motor. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, aquí 4 polos, ¿no? Es igual a 1500 RPM. ¿Sí? 500 RPM. Pero ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, vamos a ver más adelante fórmulas para llegar a esto. No me las invento yo. No hay fórmulas para llegar a esto. ¿Ya? Entonces, digo la manera que tengo de 6 polos, está entre 1000 y 900 RPM. ¿No? 1000 RPM. ¿No? A 900 RPM. Bien, pero ¿en qué me ayuda esto? Bueno, me ayuda a que uno, si tengo mayor cantidad de polos, el motor tiene mayor fuerza. Si tengo menos polos, el motor tiene menos fuerza y más que todo proporciona mayor velocidad de giro. ¿Se entiende? Es inversamente proporcional uno al otro. A mayor cantidad de polos, mayor torque. Se llama eso. No se dice fuerza, se llama torque. Se dice. Ya porque estamos hablando del, torque, del eje del motor, por la fuerza que ejerce. Y si tiene mayor velocidad, bueno, menor cantidad de polos. ¿Ya? Espero que quede claro. Puede ser otra pregunta también esa. Ya. Vamos entonces. Estos dos no se van a olvidar. ¿Ya? A mayor cantidad de polos, mayor torque. A menor cantidad de polos, mayor velocidad. ¿Ya? Bueno, ya entonces con respecto a lo que sigue. ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. Voy a capturar aquí para que se nos pase después esa imagen. Capturar, si lo tienen. Listo, para que lo estudien. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar más sobre motor. ¿Ya? Bueno, aquí hablamos ahora una parte fundamental de un motor que es el estator. El estator es la parte no móvil, o sea, la que está fija. Se fija en la base donde va a estar girando el motor. Aquí la parte fija del motor. Ya opera bajo, como base, permitiendo la rotación del motor. ¿Ya? En este caso, tenemos el estator no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. O sea, aquí aplicas a este devanado o embobinado que hay que cuidar mucho, sobre todo cuando hay, dependiendo, ¿no? De qué tipo de motor sea. Hay motores que van a la intemperie y hay motores que van dentro de la planta o tienen que estar bajo techo, sí o sí. ¿Ya? Y para eso hay un normativo llamado IP. El motor, el IP. Aquí vamos a hablar sobre IP. Ahora tengo la IP. El IP es el grado de protección de un motor. ¿Ya? Un grado de protección. Y se llama el IP, se llama así, IP. ¿Ya? IP se llama. Es un grado de protección que voy a hablar más adelante. Ahora, el estator de polo saliente, ¿no? O estator granulado. Esa es la parte donde ya, esa parte de lo que implica aquí, se refiere a las vías por donde va el devanado, ¿ya? Mucho depende de la cantidad de vías aquí. La persona que va a embobinar el motor puede cambiar inclusive hasta su velocidad del motor o que soporte mayor amperaje. Le cambia el diámetro de lo que es el filamento de cobre que tiene por bueno, le puede cambiar su capacidad de operación del motor. Y eso es un experto de que bueno, la persona que va a bobinar sería el experto en que haya esa característica. Yo le diría que el motor quiero que haga eso. Él le cuente la cantidad de ranuras referente a lo que es este motor. Si tiene la capacidad, bueno, lo va a hacer. Si no, no le dice, no se puede. ¿Ya? Entonces, incluso hay motores de vanados que tienen dos velocidades. Dos velocidades. Trabajan así, de muy intercaladas. ¿No? Esos motores que hay, no hay muchos, pero sí hay motores que tienen hasta dos velocidades integradas ahí. Bueno, entonces, aquí está la Hija, otra vez se la está escuchando ¿se te cortado? con interferencia. Sí, sí. Se marca, ¿no? Sí, cada vez más seguido.
Voy a ver qué pasa aquí. Pues no, vamos a cortar unas cositas aquí. Acá. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí no sé si me escuchará mejor. Sería ese proceso. Dije, una pregunta. Diga, 50 hercios para, por ejemplo, 4 hilos, ¿es mucho mejor que tener 60 hercios ahora, para ¿cómo es torque? Para usar torque. el torque? Ajá. No, no tanto así. El tema de la frecuencia únicamente define su velocidad de giro del motor. Ahora, si tú quieres hablar de torque, tienes que ver el tema de polos, ¿ya? Porque si tú hablas de frecuencia, a mayor frecuencia, mayor velocidad vas a producir el motor, para empezar, ¿ya? Sí. Y depende de lo que quieres. Si quieres mayor fuerza, me estás hablando de fuerza. Entonces, Ujú. sería mayor cantidad de polos, mayor cantidad de polos. Ya. Ya. Los 4 polos ya es fuerte. 6 polos, más fuerzudo, como dicen, puedes dispararlo. Y más que todo sirve para mover, para molinos, para incluso hay de 12 polos el motor, ¿no? Para 12 polos. Y eso ya es para otro tipo de aplicaciones más específicas, ¿no? Bien, creo que ahora me escucha mejor, ¿no? Ya conecté directo a la otra parte. Ya, Sí, sí, está mejor. ya, ahora sigamos, ¿ya? Le decía, aquí están los datos característicos de lo que es el estator. Dice que es constituido por conjunto de láminas de acero y silicio, estamos hablando de la parte interna, ¿no? Donde atraviesa o permite que pase un flujo magnético con facilidad, ¿no? Aloja devanados llamados polos magnéticos, ¿no? Lo que hablamos un momentito. Y los polos de un motor siempre son pares, no se olviden esa parte. Yo quizás una pregunta ahí de paso de los motores de 3 polos equivale a 1500 RPM. Y ustedes me buscan falso, ¿verdad? Ahí está, ahí voy a ver quién me atendió, ¿no? Entonces, bien, los polos de un motor siempre son pares, no pueden ir pares. Siempre hay un norte y un sur. No se olviden, norte y sur. Si es 4 polos, tiene 2 norte y 2 sur, ¿no? De esa forma. Sigamos. Aquí tengo ahora el rotor, la otra parte del motor. ¿Ya? El rotor es la parte móvil, la que gira. ¿Ya? Prácticamente es lo que hace la transferencia mecánica, o sea, la parte que se mueve, ¿ya? Tanto el estator te proporciona la parte magnética, va a ejercer movimiento en el estator, o sea, en el estator genera movimiento, genera un campo magnético para que el rotor pueda girar, ¿ya? Los rotores son un conjunto de láminas que están en la parte de aquí, ya son de acero silicio, se forman de un paquete, ¿no? Y pueden ser básicamente de 3 tipos. Uno que son ranurados, salientes, y la que hay en la industria es jaulas de ardilla. Estos son los motores que nosotros usamos, ¿ya? Estos otros motores ya depende de las aplicaciones que usan, pero generalmente nosotros vamos a pillarnos esta. Es esta jaula de ardilla, de acá. ¿Ya? Bueno, aquí está, tiene esta forma, ¿ya? Tiene un tipo jaula de ardilla. Ahora sigamos acá. Aquí están los tipos de bobinas, ¿no? Hay lo que son bobinas en motores monofásicos, tiene 2 grupos de bandados, ¿no? Por ejemplo, tiene uno de arranque y uno de trabajo. Este motor es monofásica. Para arrancar un motor, tiene un de bandado principal, ¿no? De arranque llamado eso, y otro de trabajo. O de bandado auxiliar o de arranque también se llama así, ¿no? Entonces, estos de bandado están conectados en paralelo y lo que le ayuda a que arranque es un dispositivo llamado capacitor. Sin ese capacitor que genera ese desfase de función de la corriente, perdón, no giraría, no giraría, es complicado. Únicamente va a zumbar. Alguien hacer en la UTF sí lo van a hacer en un laboratorio, desarmar el motor, medir frecuencia, todo lo que refiere al motor, en un laboratorio. ¿Ya? En el otro laboratorio es referente a cómo usar el variador, cómo hacer funcionar,
y otro es cómo hacer lo que es la lógica cableada. Son tres laboratorios, ¿no? Son clave. Bien, entonces esta es la carcasa externa, todo como está compuesto. Así se desarma todo totalmente. Y ustedes como tales tienen que saber los nombres de cada pieza. O sea, sin decir que no son muchas, no. Tengo que sabérmelas. ¿Ya? A la primera no voy a aprender, ¿no? Pero ya con lo que vaya viendo voy a aprender. Así no me voy a quemar cuando yo te yo tengo que hacerlas. Que es un TEN, ¿no? Que es un sello. Ahorita vamos a ver que es un sello mecánico, por ejemplo, una bomba. Aquí tengo lo que son, ¿cómo puedo usar un motor? Tengo que marcar, se marca siempre un motor, se marca. Ustedes lo pueden girar, sí, lo pueden girar, ¿no? Depende, digamos, el motor. A veces el motor tiene oposición, no acopla uno, entonces le pueden girar, se puede girar, pero hay que hacerlo de una forma muy, muy adecuada y más que todo, el mecánico hace esta operación. Pero a veces nos toca hacerlo, somos eléctricos, electrónicos, nos toca desarmar motores. Quizá no hay personal, quizá no hay, lo tengo que desarmar y tengo que tener yo la base de hacerlo, sin problema, hacerlo, como decir, sin problema, es parte de mi oficio, ¿no? Y decir que no puedo es difícil. Aquí están las borneras del motor, ya esto se van a familiarizar cuando empecemos a trabajar con esto, con el motor, y físicamente igual, ¿no? Así que no es nada complicado configurar. Aquí están algunos motores. Ya, por ejemplo, esto es una motobomba, motobombas industriales se llaman. ¿Por qué es motobomba? Porque está acoplado a una bomba. Esta es una bomba, ¿ya? Este impulsor es la que está aquí adentro, ¿ya? Un rodete se llama, ¿no? Rodete, que impulsa el agua, ingresa por un tubo, succiona por un tubo y sale por otro, ¿no? Es el motor acoplado, su acoplo. Aquí hay otro tipo de bombas, mira. Esta es una bomba mira, distinta. Ahora, lo particular de estas bombas, lógicamente que su función va a ser bombear agua, ¿no? Y a un determinado caudal. Lo particular de estas bombas, aquí hay otro tipo de bombas más grandes, ¿ya? Ya. Claro, trabajo por si acaso, ya para información ustedes, ¿no? Hay gente, hay ingenieros que son multifunciones, o sea, le arman, desarman, se hacen problema. Peor aún lo que son supervisores, tienen que meterse de mano, pelearse discutirse, eso ya es de pecho a pecho, no discusión. ¿No? Ustedes van al trabajo, bueno, dicen, ahí está el encargado, ahí está el supervisor, y ese supervisor se la sabe a todo usted, y usted llegan a mirar, mira qué tipo sabe harto. Bueno, llega un momento, ¿no? Que este tipo sabe harto. Entonces, ¿por qué sabe? Porque él le ha metido, se mete así, le mete, y va siempre estudiando. No hay que ver, ¿no? Usted va a terminar esto en su momento, y usted tiene la capacidad también de darse de esa situación, dominar, ¿no? ¿No? Pero porque sabe que tiene que desarmar las piezas, pero y ustedes son un poco de leer, estudiar, pues no se quieran sencillamente estudiar mecánica necesariamente, ¿no? Sino sencillamente necesitas leer, instruirte. Y los manuales están ahí en el taller. Ahí está una biblioteca, están todos los manuales de cada equipo. Es cuestión de que yo me prepare. Depende de mí, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces están las piezas. Esta es una bomba desarmada y con su pieza, este el impulsor, aquí está el forro del motor, aquí está la caja del motor. Y vamos a ver qué es el sello. Aquí está el sello. Este es el sello mecánico. Este sello mecánico evita que haya fuga o ingrese agua a mi motor. Si este sello se empieza a dañar, va a entrar agua en mi motor. O va a haber fuga de agua o fuga de producto. ¿Ya? Entonces, esto hay que desarmarlo correctamente y armarlo correctamente. ¿Ya? Entonces, esto del sello hace que garantice, digamos, que haya una pequeña separación. Es como un separador entre la parte del producto y entre la parte de la bomba, del equipo. ¿Ya? Entonces, esto sí, no se lo cambia cada rato, sino tiene tiempos de vida, por decir, cada 3.000 horas, cada 2.000 horas, depende del equipo y de acuerdo también de lo que hace. ¿Ya? Esto es más complicado, es manejarlo, es muy delicado el tema del sello. Aquí van los sellos, aquí, en la parte de aquí va el sello. Aquí adelante. El tipo de equipo un eje largo que acopla a la bomba. ¿Ya? Bueno, por ejemplo, esta es una
un ejemplo de una planta de efluentes. ¿Qué es una planta de efluentes? Es una planta que se encarga del tratamiento de agua que sale de una planta. Supongamos que una empresa grande, ya sea una de Coca-Cola o de una de soda o de cervecería o de pilatina, sale agua que lavan equipos, no toda esa agua. ¿Y dónde cree que va esa agua? Esa agua no puede retornar pues a la naturaleza en esa calidad que tiene, ¿no? Está sucia, está maltratada, hay que tratarla. Entonces, para garantizar el medio ambiente, hay una normativa para que la agua sea su causa normal, o sea, y que no contamine el medio ambiente, ¿no? Entonces, para eso hay una planta de efluentes que se encarga de eso. Todo el agua lo recoge y lo trata, ¿ya? Al punto que hay una pecera, hay una piscina, donde el agua que está cayendo ahí, lógicamente que está libre ya de cualquier tipo de agente, digamos, de suciedades, contaminantes, para garantizar que esa piscina esté bien. Entonces, ahí se crían peces. Si los peces están bien, entonces lógicamente que el agua está garantizada de que sí o sí, ¿no? Además, miden otro tipo de valores, ¿no? O magnitudes que garantizan que el agua puede retornar tranquilamente a la naturaleza, ¿no? Y así cumpliendo la normativa que exige, ¿no? El uso del suelo. Ya, entonces, este es otro tipo de bomba, pero otro tipo de motor, se llama motorreductor. Así usted tiene que usar para su proyecto, tiene que usar así el motor. No solamente el motor solito. Ya el motor solito es así, como no hemos visto, ¿no? Así solito. Es el motor solito. El motor solito no es nada sin lo que está acoplado. Si no está acoplado a algo, ¿qué va a hacer? Ustedes no pueden suponer que el motor va a girar, no pueden decir, bueno, voy a usar un reductor, pero tienes que incluirlo. Pues entonces, aquí está el reductor. Ahí está el reductor. ¿Y qué debo hacer el reductor? Bueno, saber también este motor podría girar a 3000 RPM, o sea, rápido. Y este reductor apenas va a girar a 200 RPM, ¿no? O puede girar a 100 RPM. Este puede estar matándose girando y este va a girar lento. ¿Y qué depende de eso? Aquí internamente hay una serie de engranes, ¿ya? Engranes que permiten hacer esa operación, ¿no? Un juego de engranes que hacen que reduzca o bien aumente su capacidad. O bien puede ser lo contrario, ¿no? En vez de reducir, puede aumentar, ¿no? Entonces, este es un reductor. Más que todo sirve para generar desplazamiento. ¿Y por qué grande? Así, este motor no hace ningún tipo de esfuerzo. Les garantizo que no hace ningún tipo de esfuerzo. Gira nomás con la velocidad que está. Digamos que gira a 1500 RPM, va a girar nomás. Y este va a ser el encargado de hacer la fuerza, todo, o sea, todo este va a encargar, toda la parte mecánica se va a encargar este reductor. ¿Entiendes? Entonces, es una característica en particular. Entonces, cuando vean un reductor, el motor prácticamente no estaciona, ¿no? No requiere casi mantenimiento a este motor, muy poco. El que tiene mantenimiento es el reductor. Hay que más que todo llenar el aceite, ¿ya? Lubricante, para que si este se llega a secar, ahí sí, la corona, chao corona, ¿no? ¿Esto cuánto creen que vale? Total, ¿no? Entonces, desarmando, hay un caso una vez que nos pasó, o sea, no, eso fue por falta de que no intervinieron, ¿no? En su momento. Entonces lo desarmaron y prácticamente este motor llamaron de producción, no gira el motor giraba bien bonito, gira, pero este no giraba nunca, así que lo sacó todo, se puso otro nuevo, porque es chiquitito por suerte, se lo lleva al taller y se desarma el reductor y se ve que la corona se deshizo, o sea, todos los engranes estaban hechos trizas. ¿Y por qué pasó? Porque no había, ¿qué? Lubricante. El lubricante garantiza que eso no haya contacto prácticamente físico, metal con metal, ¿no? El lubricante hace que lubrique y haya una separación en micrones, ¿no? Leve, pero no haya ningún tipo de daño físico en la parte mecánica, ¿no? Y eso te puede durar, pues, si le haces un mantenimiento todo el tiempo bien, te puede durar, pues, tiempazo, ¿no? Hasta que te decidas cambiar, pues, si es por otro de mejor capacidad o mayor velocidad, ¿no? Te va a rendir. Bueno, aquí está el engrane, ¿no? Ahí está internamente cómo son los engranes. Este juego de engranes acoplado. Este es el motor, ahí están los reductores. Miren, está su eje, ¿no? Y están los juegos de engranes. Uno pequeño y uno grande,
o bien grande y pequeño, depende de lo que se requiere, de lo que requiere el proceso, ¿no? Aquí está el reductor, ¿no? En grande cambio de dirección y eje, ¿no? Este sería el reductor entonces. Aquí está, hay que lubricar sí o sí. Si no lubrico, chao corona, es la corona. ¿Ya? Ahí fregué yo, ¿no? Me hago ver mal. Por eso se hace un mantenimiento preventivo. Bien, bueno, aquí hay otra parte también, ¿no? Que es rotación, cojinete, aguja, ya son parte de lo que es el movimiento, de lo que son las partes del engrane. Aquí están lo que son algunos aceites. No puedo meter con T de acuerdo, por ejemplo, lo que son 100 reportadores tienen un tipo de lubricante. Para equipos, digamos, que móviles que son, digamos, en planta, otro tipo de lubricante. Para motores de gran velocidad, otro tipo de lubricante. O sea, cada motor, cada equipo tiene su propio lubricante. Ahí vendría su densidad, su capacidad de, o sea, tiene ciertas características cada aceite, ¿no? Más delgado, más grueso. Y bueno, eso te garantiza que el equipo va a tener inconvenientes, ¿no? Incluso el fabricante dice colocarle aceite SAE, ¿no? O bien colocarle aceite de 90, un ISO, ¿no? De acuerdo a una ISO, un grado de ISO. Entonces, ya tiene, de acuerdo a una característica, tengan que colocar ustedes. Si no lo hacen, bueno, no está ese motor, el fabricante no te garantiza nada de que va a durar, ¿no? Bueno, aquí tengo lo que son los motores eléctricos, lo que estamos viendo. Ya tengo lo que son en DC, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Monofásicos pueden ser, trifásicos también pueden ser. Tengo motores eléctricos en AC, pueden ser asíncronos o de inducción, monofásicos o trifásicos. Síncronos pueden ser monofásicos o también trifásicos, ¿no? Tengo lo que son motores especiales, que son de redundancia variable, ¿no? O sin comillas, ¿no? Brushless. Estos son los motores que usan para aviones, los brushless, o bien para los drones, ¿no? Para los drones. Aquí tengo los que son especiales, imanes permanentes entre los motores, ¿no? Monofásico, obviamente. Bueno, entre otras características del motor también puede generarte movimiento. Miren, por ejemplo, depende del proceso. ¿Ya qué voy con esto? Por ejemplo, si tú quieres mover, ¿no? Mover un equipo de forma precisa de un punto a otro punto, por ejemplo, aquí estamos hablando de un polipasto. Un polipasto que transporta, puede ser una tipo grúa, ¿no? Un tipo grúa, eso se llama, o se llama en polipasto. Ajustado a un eje, a una estructura, digamos, este va a bajar y llevar un equipo de cualquier tipo a un lugar que yo quisiera, exactamente ese lugar. Entonces, para controlar de forma exacta este motor, o sea, preciso, yo necesito de un tipo de motor específico. Puede ser de paso a paso o puede ser en DC, ¿no? Porque si fuera un motor asíncrono, es más, como decir, el motor asíncrono es el más básico. El motor asíncrono puede decir que es más tosco en su operación. Es más, porque cuando usted enciende un motor trifásico, arranca, o sea, zapatea arrancar, es como tuviera haciendo mucha fuerza. O sea, siempre hace esa operación. Arranca, zapatea. Si usted no presiona el motor hacia la base, hacia el suelo, salta el motor y recién se mueve. Pero en ese salto consumió de 3 a 7 veces su nominal. ¿Se imaginan? Supongo que el motor es de 5 amperes, 5 amperes el motor. Y 7 veces su nominal, 7%, 35 veces 35 amperes consumió en un instante ese motor. Entonces, para evitar eso, hay ya lo que hemos avanzado, ¿no? Se usa capacitores, ¿no? Para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Para realizar, por ejemplo, jalando, empujando objetos, ¿no? Por ejemplo, y absorber o sea, bueno, para generar movimiento. Por ejemplo, aquí tengo una batidora, se encuentra una resistencia, una bayonesa. El motor, por ejemplo, de una grúa soporta cargas de elevación o elementos mecánicos, ¿no? Y así, varias cosas. En este caso, yo con esto, para poder manejar de forma precisa, necesito de equipos, por ejemplo, un motor de forma constante, en continuo, por ejemplo. Aquí adentro del polipasto tendrá un sistema, ya os dije que llegará trifásico, pero tendrá aquí un reductor, ¿no? O tendrá un mecanismo para que esta se transporte como si fuera un motor en DC. Y un motor en DC es más fácil controlar, es más suave su funcionamiento.
Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Un elevador, ¿no? Un ascensor, perdón. Cuando ustedes ingresan adentro, presionan piso 10, ustedes ni sienten cuándo se elevó, quizá un poquito la presión, un poquito quizá la sientan, pero llegan arriba sin ningún tipo de inconveniente. O sea, no hay saltos, no hay eso de decir de que el motor le va a jalonear, no, es constante. Y para hacer eso, usa este motor, corriente continua, ¿no? Es distinto, es constante. O también son motores también signo. Bien, aquí tenemos en vacío, prueba en vacío, por ejemplo. ¿Ya? Estos motores en vacío, cuando se prueba, ahí tienes un nominal. Un motor en vacío nunca va a llegar al nominal, va a ser menos. Por ejemplo, si el nominal es 5 amperes, el motor consumirá 1.5 o 2 amperes, a lo mucho, ¿no? A no ser que sea muy grande, te va a consumir 3.5, un motor grande, ¿no? Pero un más pequeño no consume casi nada. En vacío es como si estuviera libre de cualquier peso. Si usted empieza a acoplar algo más pesado, algo que va a girar, ahí va a empezar a ejercer más corriente. Mientras más le exijan al motor que tenga mayor torque, más corriente va a consumir. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Ya? Bueno, aquí también tenemos motores de corriente continua. Se clasifican según su conexión y bobinas, ¿no? Por ejemplo, tengo motores de excitación independiente, en serie, derivación y motorización y motores compost. Esta es pregunta de tarea, ¿ya? Aquí anótense esta parte. Quiero que investiguen este tipo de motores. ¿Ya? Es tarea de investigación, ¿ya? Lo voy a anotar ahí en la plataforma. Es la siguiente tarea. Es la tarea número 5, si me equivoco. ¿Ya? Con esto. Quiero que investiguen cómo trabaja un motor de excitación independiente, cómo trabaja un motor en serie, cómo trabaja una derivación, un motor shunt, se llama así, o motor compost. ¿Ya? Son 4 motores. Investigar cómo trabaja, si es posible una imagen y un circuito de cómo trabaja. ¿Listo? Ingeniero, ¿qué número de Una tarea es? fotito de motor. Número 5 sería. Porque, a ver, 1, 2, 3, 4, sí, la 5 sería. ¿No sería la número 3? Número 3 sería ingeniero. La 3 ya, fíjense, si no se Le en presentaba. plataforma. Ya la puse en la plataforma. Sí, en la 3 ya está ocupada ya. Es una tarea que quedó pendiente de los que son generadores eléctricos. ¿Ya? La 4, creo que la 4. 4 es el... Sí. Sí, póngale como tarea 5, por favor, ¿ya? Bueno. La 4 es el... Inge iba a habilitar plataforma para la entrega de esta tarea. Sí, esta por eso es tarea 5. Nótense, tarea 5, voy a anotarla aquí para que no se nos olvide. Y para cuando vean el video, tarea 5, ¿ya? Esto sea 5. Ahí lo suben. Subirlo a la plataforma. Ya, ahí va a estar. ¿Ya? Y acerca de la tarea, ¿Cómo? ¿usted lo va a revisar o lo va a Sí. resolver? ¿Cómo vamos a saber si hicimos No, bien? esto es revisar. Yo tengo que revisar internet. Esto es investigación. ¿Ya? No, o sea, la Investigación. anterior tarea, la de los ejercicios. Sí, los ejercicios otros. Sí, yo esa parte lo reviso ya y después yo le pongo la nota. Y ahí si hay un error, yo les voy a mostrar. ¿Ya? Si hay un error, yo les mando de forma interna el mensaje. Porque tengo para enviar de forma interna. Ya donde el error y ahí le diga una solución alternativa. ¿Ya? Así que todavía recién voy a revisar, no he revisado todavía. Voy a revisar esta semana, ya tengo que revisar sus tareas. ¿Ya? Así que antes que se me caen las tareas. Bueno, por lo pronto, póngalo como tarea 5. ¿Ya? Vamos a seguir con la siguiente. Bueno, ahí está un ejemplo. Los motores compost. Así son los circuitos, por si acaso. Eso es un parte de la tarea, ¿no? Pero hay que investigar qué es cada uno, ¿no? Aquí está directamente el circuito. No está indicando qué es cada uno. Bueno. Entonces, esa sería la tarea número 5. Bueno, por ejemplo, aplicaciones del motor de corriente continua. ¿Cuál es la ventaja? Al usar un motor en corriente continua, la gran ventaja es que es más precisa, ¿ya? En desplazarse. Es más suave su desplazamiento, podemos decirlo así. ¿Ya? Llega a puntos
digamos, de cuando se avanza, se detenga en puntos precisos para hacer una operación, ya sea cortes, ¿no? O ya sea etiquetado, o detección de colores, etcétera. Es lo que va a hacer esa posición, ¿no? O sea, es más, eh, más que una mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, eso se usa, estos equipos en DC más que todo están en equipos ya más compactos, que hacen procesos más específicos. Para lo que es transporte, elevación, o equipos, ya sea de cintas transportadoras grandes, ¿no? O cortas, se usan más que todo reductores o motores asíncronos, más que todo para eso. Pero para motores precisión de un proceso, elaborar un producto, ya se usan motores de paso a paso con corriente continua, o motores NDC o motores síncronos, que son más precisos para ese tipo de trabajo, ¿no? Este sería un servo, por ejemplo. Es un motor, servomotor, ¿sí? Y este servomotor, por ejemplo, sirve para, también es parte de un equipo y te permite, por ejemplo, hacer un proceso. Por ejemplo, puede ser para desplazar una bobina. Por ejemplo, en este caso, este servomotor se usaba para lo que es desplazar una bobina. Había otro servo para lo que es el sellado, ¿no? El sellado. Y hay otro servo para lo que es el corte, ¿no? O sea, para hacer el corte. O sea, usa un encoder. El encoder que es, detecta la distancia que va a cortar y cortaba el envase. Entonces estos son más precisos para esa operación. Y para este equipo se usa también lo que son variadores de frecuencia, pero para servos. Hay un variador exclusivo para servos. Aquí esto ya hemos visto, lo que es reductor, ¿no? Que está en bases grandes. Aquí está un poco de teoría referente a cómo trabaja un reductor, ¿no? Y el circuito de control correspondiente al que vamos a ver en determinada hora. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de cada decimo. Este es el funcionamiento, por ejemplo, de un motor o servo. Es más preciso. Usted puede controlar los tiempos, 90, 45 grados, 180 grados. Se puede controlar todo eso. Y trabaja sin inconveniente. O sea, esa es la gran ventaja. Y como tiene un valor de frecuencia, puede llegar simplemente a esos puntos y trabajar con él, ¿no? Usted puede decir que gire 90 grados, va a girar 90 grados. O sea, con un PLC, ¿no? O con un controlador, va a girar a esa distancia. Y retorne cada vez que haga eso mismo. Como repetir toda la operación, todo el tiempo lo mismo. Va a girar 90 grados, de 0 a 90, 0 a 90, 0 a 90. ¿No? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que hace un servo. Es más preciso para operaciones específicas. Y además, aquí tiene tiempos y también tiene lo que se usa para lo que es las revoluciones. Se puede controlar cómo es el giro, sea lento o rápido. Aquí tenemos unas aplicaciones. Bien, por ejemplo, ahí está para etiquetado. Igualmente para lograr robótico, mediante un montón de motores, ¿no? Los motores son servos. Pueden controlar tranquilamente un brazo robótico. Las ventajas, ¿no? Utiliza la energía necesaria, es la gran ventaja. No está todo el tiempo girando como un motor asíncrono, ¿no? Un motor asíncrono gira todo el tiempo. Lo apagas, lo enciendes y gira todo el tiempo. En cambio, estos motores, que son servos, solamente funcionan cuando se requiere, ¿no? Cuando se le da instrucción de mover, digamos, o sellar y demás. También el giro y su velocidad son controladas de forma proporcional, ¿no? De forma proporcional con respecto a su movimiento y su velocidad. Tiene mayor capacidad de sobrecarga, entonces este tiene mayor cantidad de polos, lógicamente, ¿no? Ahí lo ven, ¿no? Aquí tiene más polos. Requiere menor mantenimiento, no por falta de precisión, o sea, no hay problema, se trabajan todo el tiempo, pero como es tan básico su movimiento, ¿no? 180 grados, 180 grados, ¿no? No requiere mucho intervención de cambio de rodamientos o algunas operaciones adicionales, no requiere. No hay un trabajo constante del equipo. El tamaño de los absorbedores es menor, ¿no? Entre 40 y 50 veces, o sea, 50% más liviano que los hidráulicos, ¿no? Y eso coincide con su potencia, ¿ya? Tiene capacidad de torque, ¿no? Está por la cantidad de polos que tiene. Fuerza, potencia igual a motores mecánicos hidráulicos, ¿no? Entonces, esta es la gran ventaja que tiene lo que es un servomotor. Igualmente, los servos se usan para aplicaciones como corte. Por ejemplo, para laminado, esas láminas que se movinan, esas bobinas grandes, y el servo cuenta los espacios con un encoder y corta, no solamente. ¿Ya? Y estos son los motores de corriente alterna o asíncronos, ¿no? Lo que en la empresa es lo que hay más motores en la empresa. Motores asíncronos, ¿no? O de cable de ardilla, son los que más se usan en la empresa.
Y son los más dañinos también. Estos son los que provocan la reactiva. Bueno, vamos a dar un pequeño receso de unos 10 minutos y vamos a continuar con estas fórmulas, jóvenes. ¿Ya? Y aquí vamos a empezar ya con ejercicios. Así que nos damos un receso de 10 minutos y comenzamos esta parte. ¿Verdad? Vamos a... Esto es 11:25. 11:35 nos vemos. Muy bien. Vamos a pausar. Vamos a ordenar. Bueno, nos quedamos acá. Bien. Esta parte ya vamos a ver el tema, lo que hace rato estaba yo mencionando, ¿no? Hablando sobre el tema de la frecuencia, sobre los RPM, los polos y demás, que vamos a estar ya un poco en ya con el tema de ejercicio, ¿no? Fórmulas usadas para este cometido. Pero aquí dice, la velocidad síncrona de un motor es definida por la velocidad de rotación del campo de giratorio, la cual depende de polos, o sea, dos polos, ¿no? Dos polos básicamente es lo básico para que funcione un motor. El motor y la frecuencia, el motor y de la frecuencia de la red, ¿no? Los devanados pueden ser construidos con uno o más pares de polos, de los que se distribuyen de forma alternativa, norte y sur, ¿no? Y aquí está. En la parte inferior puedo observar que tengo una fórmula. Esta fórmula llamada velocidad sincrónica. N significa S, velocidad síncrona. ¿Ya? La velocidad síncrona de desplazamiento de un motor. Puedo usar esta fórmula o puedo usar esta fórmula. Por lo general voy a usar la segunda, ¿no? Este, por ejemplo, para un polo, ¿no? Un polo. No tiene sentido. En este caso, aquí sería para dos polos. El que nosotros usamos es para dos polos. Usaríamos esta fórmula. Ya. Por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es la rotación síncrona, o sea, NS, estamos hablando, ¿no? De un motor de 4 polos y 50 Hz. Entonces, uso esta fórmula que está aquí en la parte superior. Yo sé que 120 es el desfase que existe entre el desfase que existe entre la red eléctrica, ¿verdad? O sea, la red eléctrica trifásica tiene un desfase de 120 grados. Eso es lo que se menciona aquí, ¿ya? Por 50 Hz sobre, ¿cuánto? Sobre 6 polos, no 4. Era 6 polos, perdón. 6 polos, ¿ya? Entonces aquí tengo 1000 RPM. Haciendo operación tendría 1000 RPM, ¿ya? Entonces, esta sería mi velocidad de rotación del motor, ¿ya? Revoluciones por minuto, ¿no? Ahora, si el motor tiene 12 polos, a 60 Hz sería 600 RPM. Pero aquí en Bolivia no se maneja 60 Hz. Ahora dirán, ahora pregunto. Aquí me responde. Si yo conecto un motor eléctrico, cualquiera, de cualquier capacidad, pero este motor eléctrico en su placa dice 60 Hz, ¿ya? 60 Hz. Ese motor, digamos, 60 Hz y 2 polos. ¿Cuánto sería su revolución? Si este motor de 2 polos de 60 Hz, ¿a cuántos polos o cuánto sería su revolución o cuánto sería su RPM? 1600. No, tiene 2 polos y de 60 Hz. 3600. 3600, ¿no? Ya, 3600. Ahora, ¿eso en Bolivia funciona o no funciona? No, está a 50 en Sudamérica, creo, ¿no? Ya, muy bien. En Bolivia, aquí en nuestro caso, está a 50. Brasil está a 60, ¿no? Entonces, no nos daría, ni fuera, digamos, un motor que nos conseguimos a 60 Hz, no nos daría. La única forma que ese motor pueda funcionar es que yo le compre un barra de frecuencia y que emule esa frecuencia a 50 Hz que se trabaja aquí en Bolivia, ¿no? Es la única forma. Otra no se podría. En otra, sencillamente, ese motor se va a recalentar y va a trabajar mal y se va a quemar. No trabaja a 60 Hz, ¿ya? Se trabaja a 50 Hz. Así que si alguien hay una pregunta, si tengo 3100 RPM, ¿no? Y 60 Hz, ¿no? Esa parte, ¿no?
tiene dos polos, ¿no? ¿Trabaja aquí en Bolivia, sí o no? No. ¿Por qué no? Pues no se puede trabajar. Si está directamente así el motor conectado a la red trifásica, no se puede trabajar así, porque el motor calentaría y funcionaría mal. Si es 50 Hz y está conectado directamente, ya como está, bueno, funciona sin problema, ¿no? Ingeniero, ese 120, ¿de dónde sale? Valor Había de mencionado que... que el 120 es el desfase que existe entre las diferentes redes eléctricas. El Ah, RCT tiene una separación o desfase, ¿no? De ángulo de 120 grados. A eso se refiere eso, ¿bien? O sea, explicando bien claro así. Esta es una, ¿no? 2 y 3. Si yo tengo una, ya sea otra forma de mencionarlo. Lapicero, está. Una gira, por ejemplo, una empieza en 0, digamos, con un color distinto, rojo. En 0, así. Y así empieza. Otro empieza 120 grados después, o sea, aquí empieza, ¿no? 120 grados después, el otro. Luego en el que empieza acá arriba, ¿no? Y el que empieza arriba, empieza este ciclo. Sí. Pero nunca se unen. Y otro empieza 240, ¿no? Una sería 0, otra sería 120, perdón, sería 120, otro 240, otro 360. ¿No? Esa es la separación. El otro empezaría, bueno, por aquí, así. Ahí sería. Otro color sería, ¿no? Luego que estaría llegando así, de esta forma. Pero ni una se llega a unir, ¿no? Ni una se une. ¿Ya? Después le voy a mostrar un dibujito más claro sobre eso. Bueno, sigamos acá. Bien, aquí hay un ejemplo, ¿ya? Más práctico de los polos, lo que mencioné hace rato, miren. A 60 Hz y a 50 Hz. A mí lo que me interesa, en mi caso particular, es el de acá, ¿no? 50 Hz. Ya que es la frecuencia que se maneja aquí en Bolivia, ¿no? Entonces ahí está 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, 10 polos, ¿ven? Va bajando su velocidad y va aumentando sus RP, su número de polos, ¿no? Y para sacar los RPM, bueno, hay que hacer las fórmulas que vimos hace ratito, ¿no? Para ver cuántos RPM equivale todo esto. Bien, vamos a hablar de un tema importante llamado deslizamiento, ¿ya? El motor, por ejemplo, cuando gira, teóricamente lo que hemos calculado, visto la fórmula hace ratito, hemos hecho, se calcula y teóricamente sale un valor exacto, 3000, ¿no? Pero no está tomando en cuenta ahí el deslizamiento. El deslizamiento, por ejemplo, es la diferencia que existe entre cuando se activa, cuando se energiza un motor y ese, al activarse la parte magnética que se ha levanado con respecto al reductor, existe un pequeño desfase, ¿ya? Ese desfase sí o sí está ahí, ¿no? Por el tema de que es magnético, genera un campo magnético, y este campo magnético tiene que mover al rotor, y ese rotor, para que gire, ofrece cierta resistencia, ¿no? Y esa pequeña resistencia genera ya un desfase que causa que ese deslizamiento no sea 3000 RPM, sino que sea unos 15, 20, ¿no? Grados de diferencia para que se pueda aplicar. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo respecto a eso. ¿Ya? Entonces, aquí sería la fórmula de deslizamiento. La de deslizamiento se denota con la letra S. La velocidad síncrona menos el deslizamiento, ¿no? O sea, menos N, que sería velocidad síncrona, ¿no? Aquí tengo lo que es NS, N, o sea, que sería sobre NS. Esta sería la velocidad síncrona, ¿ya? Ese significa deslizamiento. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ejercicio referente a todo esto, ¿ya? Solamente son fórmulas que voy a tomar en cuenta para poder calcular esto. Es una forma de calcular, hay otras formas más, ¿ya? Un ejemplo, ¿cuál es el deslizamiento de un motor de 6 polos 50 Hz? Deslizamiento, ¿no?
Y si su velocidad es 960 RPM. Entonces yo tengo aquí 1000, ya, 1000 menos 960, 1000 es referente a lo que es 6 polos, ¿no? Sobre 1000 sale por 100, me saldría el deslizamiento un 4%. ¿No? Ese es el deslizamiento. Ahora, velocidad nominal, ya hemos hablado hace rato, ¿no? Pero también puedo tenerlo así, ¿no? Esta es la velocidad nominal. Nominal, N es velocidad nominal. Velocidad síncrona por 1 por el... Este sería el deslizamiento sobre 100 RPM. ¿Ya? Bueno, esta fórmula, ¿no? De motores síncronos, más que todo me interesan motores que lleven este tipo de nomenclatura. ¿Ya? Bueno, entonces, volviendo al tema. Hace rato habíamos hablado también del tema un poquito de lo que son bobinas auxiliares, ¿no? El motor de arranque. Este es un motor monofásico. Mira, aquí tengo un motor monofásico. Aquí tengo una bobina de arranque y una bobina de trabajo. ¿Ya? Lógicamente que el de arranque es el que enciende o activaría el motor. Y después el arranque se quedaría estático, los demás. Bien. Entonces, la gran ventaja de este motor, digamos, es que con una diferencia, con un pequeño impulso que se usa un capacitor que en este desfase permite su movimiento de rotación. ¿Ya? Ahora, el otro. Una de las aplicaciones donde se usa el motor, que es el motor monofásico, puede ser usado, por ejemplo, en compresores de frigoríficos, ¿no? En las casas, en algún caso. Puede estar en un motor universal, un motor monofásico universal por el tipo de un motor eléctrico, por ejemplo, un compresor de aire también podría ser, ¿no? Igual acoplado. Una única desventaja tal vez puede ser el consumo de corriente, es un poquito más elevado, ¿no? Y la aplicación se emplea en máquinas, herramientas portátiles de todo tipo, ¿no? Electrónicos y pequeños. Eso es de monofásico, ¿no? Aquí tengo otros que son, ¿no? Estas son algunas espiras de cortocircuito. Bueno, es otro tipo de motorcita, ¿no? Pero ya dependiendo bueno, aquí dice, el motor puede ser arrancarse directamente por sí mismo, ¿no? Ese es el que está en Luego los sí, ventiladores. ¿cuál? Ese es el que está en los ventiladores de los microondas. Sí, así es, así es. Hay unos pequeñitos, ¿o no? Chiritos son. Se usan eso. Entonces, como ven, hay múltiples motores y lógicamente que la base principal de este motor es su devanado, el cual determina su velocidad y su capacidad de giro. ¿Ya? Vamos a seguir con otro. Aquí hay otro motor trifásico. Este es el motor que nos interesa más a nosotros, porque este es lo que más en el mercado hay. ¿Ya? Más que todo en la industria, ¿no? El trifásico que tiene 3 vanados, ¿no? Y sirve para múltiples aplicaciones, como ya mencionamos anteriormente. Ahora, sus unidades con las cuales se puede medir motores, el kilowatts, el HP, el CB, ¿no? Entonces son unidades básicas las cuales se usan para calcular el motor. Entonces, en resumen, algunas ventajas, ¿no? En diversas circunstancias presentan las siguientes ventajas, ¿no? Por ejemplo, a igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. Se pueden construir de cualquier tamaño. Tienen un par de giro elevado, ¿no? No emiten contaminantes, ¿no? Su rendimiento es muy elevado, típicamente en torno al 75%, o sea, nunca llega a 100%, llega a 75, 80, 85% el motor. Máquinas pueden trabajar en 2 tensiones de 400 y 230 voltios, los monofásicos y trifásicos, a eso se refiere, ¿no? Y también si colocamos un valor de frecuencia, podemos controlar su velocidad. Es la gran ventaja de usar un motor asíncrono. Bien. Este motor asíncrono, estamos hablando de un motor trifásico, ¿no? Que tiene devanado y tiene un rotor, ¿no? O también llamado jaula de ardilla, donde está el tema de lo que es el estator. Esta es la jaula de ardilla, la que mencionamos hace rato, ¿no? Por donde gira el motor, o gracias a eso gira el motor, ¿no? Y algunas aplicaciones prácticas referentes a esto. Ya, entonces aquí sería lo que es, estas son algunas características técnicas, ¿ya? Del motor. ¿Ya? Generalmente, esto ya ustedes pueden leerlo referente a algunos datos técnicos que son de la placa del motor, ¿no? Aquí está la placa del motor, datos técnicos, ¿no? De cuál es la frecuencia,
peso, lo que es la IP, ¿no? La IP hay una clase exclusiva para IP, por si acaso. ¿Ya? Y aquí está el otro técnico motor. ¿Ves? Se pide todo esto. Mira, esta vez 3 cositas. Fabricante, tamaño, clase corriente, ¿no? Número de fabricación, indicación, tensión nominal, corriente nominal, etcétera. Hay varias cosas que hay que, bueno, insinuar con respecto a la placa motor. Y estas serían las formas de conexión, aquí ya vimos, ¿no? Ayer, ¿de acuerdo? Explicamos el tema de la conexión estrella-delta, ¿no? O estrella. Por lo general los motores vienen a ser con conexiones estrella. Ya, estrella. Y hay que ver la placa si el motor también sirve para delta, ¿no? Pero delta significa que voy a aplicar las 3 fases y tiene que alimentarse con 400 voltios. Por lo general, esta delta, mira acá, 230, miren, no puedo yo conectarlo. Quiere decir que aquí tengo que meterle 230 voltios, no 400. 400 únicamente aplico a la estrella, ¿no? Y seguiría aquí 400 a bienvenido, le conecto en delta. ¿Ya? Entonces son algunas características. Estas son unas normas, ahí está el IP, ¿no? IBM, IEC, estos son datos técnicos de la placa, como también las normas de funcionamiento del motor. Y esta sería, bueno, esta parte lo vamos a ver ahorita, velocidad de rotación motor, ¿ya? Con otra diapositiva, ¿no? Aquí ya sería las normas, acá más, ahí no sería, ya, todas ahí. Y vamos a ver una pequeña pantalla, aquí está. Listo, aquí vamos a ver con esto. Ahí está. Bien, aquí tengo lo que se llama potencia eléctrica versus potencia mecánica. Pueden ver, ¿no? Ahí está. Tengo rendimiento, es igual a la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica. ¿Ya? Ahora, aquí tengo voltaje de línea, corriente de línea y rendimiento o eficiencia del motor. Velocidad y deslizamiento. No olvidemos que N significa velocidad síncrona, ¿no? 120 es la fase que existe en las 3 fases. La F sería la frecuencia y la P, número de polos, ¿no? Aquí abajito también están los números correspondientes a cada punto. Bien, me está diciendo aquí en la parte inferior que para encontrar la velocidad, el deslizamiento, no olviden que la S es deslizamiento, aquí abajo está incluso el nombre, es velocidad síncrona menos velocidad de rotor. ¿No? Velocidad síncrona menos velocidad de rotor. La R es velocidad de rotor. ¿Ya? Entonces sigo abajo. Bien, ahora cuando se conoce la velocidad del motor o el eje del motor, se puede calcular usando la siguiente ecuación. Ahí está. Velocidad síncrona menos deslizamiento. ¿No? El deslizamiento es una unidad pequeña en RPM igualmente, ¿no? Que se calcula menos NS, el total de los RPM, y se resta. Ahí te da tu velocidad aproximada. El mismo caso en la parte inferior. Bien, aquí tengo un deslizamiento del 0.05. Este 0.5 es una constante por si acaso. Y NS sería la velocidad síncrona, la que se calcula aquí arriba para calcular. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo aquí en la parte inferior. Esto ya es un ladito. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver el ejemplo que está aquí en la parte superior. Bien, este sería el deslizamiento. Ya. ¿Dónde está? Todo. Ahorita, por favor. ¿Dónde está mi ejercicio? Lo puse. Aquí está. Está bien. Ya. Aquí está. Ya, miren. Aquí me dice un ejemplo. Determinar, ¿no? Aquí dice, determinar la velocidad real en el eje del motor trifásico de 4 polos alimentado a una red eléctrica de alterna. ¿No? Entonces, para eso uso mi fórmula que ya usé hace ratito, ¿te acuerdan?
120 por 50 por 4 polos. Equivale a 150 RPM. Hasta ahí vamos bien. Bien, ahora aplicamos la fórmula de deslizamiento. El deslizamiento es igual a 0.005, que sería el porcentaje, la unidad que se coloca por defecto. Eso va por defecto, por si acaso la fórmula. Es un porcentaje. Por 1500 RPM que calcula su multiplicación me saldría 5 RPM. Es lo que hay que restar. Entonces me voy a mi fórmula. Esta. Sería velocidad síncrona. ¿Cuál sería? 1500 RPM, ¿no? Aquí está 1500 RPM. Menos S. S 5 RPM. Entonces aquí sería, restando estos dos, me va a salir 1405 RPM. ¿Entienden? Entonces es lo que tengo que sacar. Nada más. Con estas fórmulas que tengo que... Esa NR es velocidad del rotor, ¿no dije? Sí, así es. Velocidad de rotor. Velocidad de rotor. ¿Ya? Y lo que es NS, velocidad síncrona, y S, el deslizamiento. ¿Ya? ¿Se entiende cómo tiene que ser el ejercicio? ¿La S es constante? La S es deslizamiento. Deslizamiento. Sí, pero S Sí. 0,05. Sí, hasta ahí es constante. S-0,05 es constante por ya la velocidad síncrona, ¿no? La fórmula sería esa, ¿no? Que está acá arribita. Ahí lo ve la formulita. Esta es la fórmula. Fórmula. La fórmula. Y aquí sería el total. No hay más. Y aquí está restando, ¿no? Veamos que resta, ¿no? El deslizamiento se resta por la constante. ¿Ya? ¿Queda claro, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Usted dijo que 120 es el desfase, ¿no? Sí. Y ese 120 siempre va a ser, digamos, Constante. ajá, como 50 Hz. Sí, así es. Es una constante. Por 50 Hz, sí, porque aquí en Bolivia, no sé qué esté en Brasil, ¿no? Cambia a 60 Hz. Pero 120 va a estar siempre ahí. Aunque esté en Brasil, va a estar ahí. Está normado ya eso. ¿Ya? Bien. Es el desfase que existe. Ya, bien. Entonces, si no hay preguntas más, vamos a continuar con algunos ejemplos. Ya no olviden las fórmulas entonces. A ver, aquí tengo. Pues todos. Ya. Hágame la siguiente pregunta, ¿ya? Voy a hacerlo en Paint. Ahora ya lo comparto. Ya sí, listo. Bien. Bien, ahora, realícenme este ejercicio, me modo de tarea ya. Ahorita, voy a compartir. A ver, vamos haciendo eso, señores. Calcula la velocidad de sincronismo, ¿no? De 50 Hz con 1, 2, 3. El 1, no, o bien lo 1, ¿ya? Esto me equivoqué. Es 2 y 4 polos, ¿ya?
El Ingeniero, otro ¿será que día, podemos crear la anterior página donde estaban las fórmulas para sacarle captura, por favor? claro. Tenemos claro. que hallar el periodo, ingeniero. Sí, tiene periodo, ¿ya? Ya. Esto se lo llevan como tarea, ¿ya? A una capturita, lo llevan como tarea, y eso lo van a complementar a la tarea que tienen ustedes que hacer del tema de investigación de motores. Sí, de la investigación. Esto lo aumentan ahí, eso va ahí junto, ¿ya? Porque habla de motores, ¿ya? Y voy a aumentar otro pedacito más, ahorita vamos a ver otro pedacito de tarea que tiene con el rendimiento. Eso vamos a ver mañana, el rendimiento, ¿ya? Eso lo vemos mañana. ¿Ese para la tarea número 5, ingeniero? Sí, las 5, ahí lo acoplan, ¿ya? Lo unen a estos tres. Ya. RPM, ahora aquí más, a ver qué es, rendimiento del motor. Está bien. Pasa a hacer lo mismo. Ya, listo, 3 y... Sí, están de 3, va a estar de 3 por contra. ¿Ya? Se anotan, por favor. Captúrenlo, guarden en su pantalla. Esa sería la investigación Ingeniero, más esta parte. una pregunta. La 4 solo hay que hacer un motor. La 4 sí, Desarrollo. la versión de sincronismo de este mismo motor del anterior. Del anterior. Porque arriba pido deslizamiento. Abajo pido el sincronismo. ¿Cuál será la versión de sincronismo? NS. Arriba nada más está S. Así la veo. Deslizamiento de un motor. Deslizamiento Acá es dice la S, desarrolla ¿no? un circuito eléctrico, dice. De un arranque de un motor, dice. Tarea A número 4. ver. 4. Otra 4. Ya, eso lo vamos a hacer conmigo ahorita en cada décimo. Aparte de eso. Ya solamente esto para la tarea de investigación. Ahorita hacemos el otro con cada décimo, ¿ya? Bien, listo, ¿no? Ya. Vamos a ver. Entonces sería su tarea. Voy a juntar igualmente para la actividad que tengo que hacer. A ver, clase 6. Ya, clase 6. Tarea. Motor. Ahí está. Bien. Bien, aquí están los motores, ¿no? Esta es la parte que dice desarrollo un circuito. ¿Ya? Ahí está. Por lo pronto, como actividad la actividad para práctica, esto es para que practiquen, ya no solo le voy a encargar que practiquen. Ya, me van a insertar, por ejemplo, aquí varios que son instrumentación, ¿no? Todo lo que es instrumentación, todo lo que es quiero que se orienten bien en esta parte de tarea, ¿ya? Pues vayan viendo cómo utilizar esta aplicación. Yo voy a ir orientando, lógicamente, que le voy a pasar también un tutorial de esto. Yo un ratito les paso un tutorial, pero ustedes también tienen que ir ya desarrollando circuitos, ¿ya? Yo lo voy a, por ejemplo, aquí tengo una serie de circuitos que quiero que repliquen. Ya, por ejemplo, aquí, vamos a ver, está. Este es un ejemplo, tarea 4. Ya, podemos replicar esto. Repetir, únicamente repetir. Conectar y quizá ensayar. Y para esto, usted tiene que ir a buscar los componentes, ¿no? En la parte superior. Tal como se ve aquí. Ya sea esta pieza. Y lógicamente que a la vez que vayan a buscar la pieza, vayan aprendiendo los nombres. Motor, aquí está. Motor estrella delta. Motor trifásico. O sea, este conexión directa. Este bifásico, ¿no? Entonces yo voy conectando. Otra cosita, a ver qué sería esto. ¿Qué sería este? Red térmico. Y así voy incorporando de acuerdo a lo que necesite. ¿Se entiende? Así van a aprender los nombres. Yo solamente voy a ¿Esto le sacamos captura de pantalla y se lo mandamos a la tarea? No, eso no. Yo lo voy a pasar ahorita. Yo ahorita lo voy a pasar. Yo ahorita les paso esa tarea de cada décimo. Tienen que ir practicando. Eso no está como tarea. Esto puede ser mañana para el miércoles como tarea. ¿Ya? A modo que vayan practicando porque en el examen va a haber igual a hacer un igualito. Así que vayan bien ustedes practicando esto. Repitiendo únicamente. No importa si no se entiende la lógica, pero quiero que vayan replicando, dibujando, armando y quizá enseñando un chico. Yo voy a pasarles 3
tres circuitos distintos, uno sencillito y otro más completo, un ratito, ¿ya? Y ustedes van a repetir eso, vayan repitiendo, armando la estructura. Porque la investigación no va a tardar más de una media horita hacer investigar. Los ejercicios de eso, de síncrono, son sencillos y le va a tomar siquiera ni media hora, una hora. Por decirlo así, en el tiempo que se concentren en hacerlo. Y esto además ya de armar sí le va a tomar un poquito más tiempo, ¿ya? Así que de un momento yo les paso las capturas de este ejercicio. Ahí en la tarea número 5 va a estar armado. Ahí va a estar la captura de estas imágenes. ¿Ya? Ahorita mismo lo voy a hacer un instante. Y ustedes nada más lo bajan o sencillamente replican. Son 3 ejercicios que van a hacer. Y con eso sería la tarea número 5. ¿Ya? ¿Se le dio? Pero la tarea que presentemos es imagen, ¿no? De estos, capturada. Sí, así es. Okay. Por lo pronto es capturada. Para la próxima va a ser, tienen que enviarme el archivo en sí del CAT. O sea, archivo, guardar como, y me guardan el CAT. Y esto tienen que enviarme. Y tiene que funcionar la simulación. ¿Va a entrar al examen igual esto de Cadecimo? Sí, armar, solamente dibujar. Solo dibujar. La idea es que me hagan conocer las herramientas. Solo, no interesa la lógica. Ahora no me interesa que sepan automatizar nada de eso. Me interesa que armen y conecten y que cuando ustedes se enciendan, funcione. O sea, van a repetir únicamente ustedes el circuito que oigan. ¿Ya? Y esa es la idea que ustedes me armen. Ahora, una vez que aprendan eso, ya empezamos a automatizar. ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta más de lo que hemos visto? Ya. Por lo pronto, ahora quedamos acá. ¿Ya? Bien, de un momento yo voy a subir el material para las imágenes que les dije de replicar. Dígame. La tarea del sábado también está en la plataforma. Sí, la tarea del sábado. Sí, está todo ahí. Todo lo que hicimos el sábado está ahí en las imágenes capturadas igual. Ya, ok. Revísalo, si no me manda un mensaje, falta esto, me dice, no pasa nada. Yo lo subo a la Tingo. Ya, pero me dice, está todo ahí, yo lo incluí todo. Incluso las diapositivas son hasta la 3, 4 y 5 son pura práctica nomás. Ya. Bien. Bien, jóvenes, de momento les paso el archivito. Yo les voy a mandar el mensaje y ya está subido la tarea de las imágenes del Cadecimo. Ustedes ya lo bajan, lo replican. ¿Ya? Ya, gracias. Bien. Hasta luego, ingeniero. Ya, listo, jóvenes. Gracias por... Hasta mañana, jóvenes. No, muchachos. Hasta mañana, ingeniero. Chao, jóvenes. Hasta mañana. Chao. Chao. Chao, jóvenes. Chao.